Sed bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí un día más para presentaros una nueva colección, una colección titulada Cuentos Inesperados. Bien, en la colección de hoy, en esta entrega, os voy a dejar hasta 3 magníficos cuentos inesperados. ¿Por qué inesperados? Porque la verdad es que el final es como que nadie se lo espera. Son cuentos con un humor, con un sentido del humor macabro y un muy fino ingenio, un ingenio de verdad maléfico. Yo creo que os divertiréis, disfrutaréis de escuchar estos 3 cuentos, así lo he hecho yo, tanto al leerlos como al grabarlos y narrarlos. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Son cuentos diferentes que espero de verdad que sean del agrado de todos. Pero antes de empezar, recordaros que hay cosas muy buenas subidas aquí al canal, que tenéis que echar un vistazo y verlas. Y además también, por favor, os recuerdo que ya está habilitado el canal de Cuentos Inmortales TV de WhatsApp, donde ahí podréis recibir información en exclusiva y además también cosas personales mías. Bien, espero que, como decía antes, todo sea de vuestro agrado. Agradeceros de corazón siempre a la gente el cariño que me dais y me mostráis aquí en el canal con vuestros likes, con vuestras visualizaciones y vuestros comentarios. Cuando acabe cada cuento me personaré, hablaré un poquito con vosotros y al final nos despediremos. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, espero que lo disfrutéis. Y sin más dilación, comencemos. Apuestas. En la mañana del tercer día, el mar se calmó. Hasta los pasajeros más delicados, los que no habían salido desde que el barco partió, abandonaron sus camarotes y fueron al puente, donde el camarero les dio sillas y puso en sus piernas confortables mantas. Allí se sentaron frente al pálido y tibio sol de enero. El mar había estado bastante movido los 2 primeros días, y esta repentina calma y sensación de confort habían creado una agradable atmósfera en el barco. Al llegar la noche, los pasajeros, después de 2 horas de calma, empezaron a sentirse comunicativos, y a las 8 de aquella noche, el comedor estaba lleno de gente que comía y bebía con el aire seguro y complaciente de auténticos marineros. Hacia la mitad de la cena, los pasajeros se dieron cuenta, por un ligero balanceo de sus cuerpos y sillas, de que el barco empezaba a moverse otra vez. Al principio fue muy suave, un ligero movimiento hacia un lado, luego hacia el otro, pero fue lo suficiente para causar un sutil e inmediato cambio de humor en la estancia. Algunos pasajeros levantaron la vista de su comida, dudando, esperando, casi oyendo el movimiento siguiente, sonriendo nerviosos y con una mirada de aprensión en los ojos. Algunos parecían despreocupados, otros estaban decididamente tranquilos e incluso hacían chistes acerca de la comida y del tiempo, para torturar a los que estaban asustados. El movimiento del barco se hizo de repente más y más violento, y 5 o 6 minutos después de que el primer movimiento se hiciera patente, el barco se tambaleaba de una parte a otra y los pasajeros se agarraban a sus sillas y a los tiradores como cuando un coche toma una curva. Finalmente, el balanceo se hizo muy fuerte, y el señor William Botibol, que estaba sentado a la mesa del sobrecargo, vio su plato de rodaballo con salsa holandesa deslizarse lejos de su tenedor. Hubo un murmullo de excitación mientras todos buscaban platos y vasos. La señora Rinshaw, sentada a la derecha del sobrecargo, dio un pequeño grito y se agarró al brazo del caballero. «Va a ser una noche terrible», dijo el sobrecargo mirando a la señora Rinshaw. «Me parece que nos espera una buena noche». Hubo un matiz raro en su modo de decirlo. Un camarero llegó corriendo y derramó agua en el mantel, entre los platos. La excitación creció. La mayoría de los pasajeros continuaron comiendo.
Un pequeño número que incluía a la señora Rinsow se levantó y echó a andar con rapidez dirigiéndose hacia la puerta. «Bueno», dijo el sobrecargo, «ya estamos otra vez igual». Echó una mirada de aprobación a los restos de su rebaño, que estaban sentados, tranquilos y complacientes, reflejando en sus caras ese extraordinario orgullo que los pasajeros parecen tener al ser reconocidos como buenos marineros. Cuando terminó la comida y se sirvió el café, el señor Botibol, que tenía una expresión grave y pensativa desde que había empezado el movimiento del barco, se levantó y puso su taza de café en el sitio donde la señora Rinsow había estado sentada junto al sobrecargo. Se sentó en su silla e inmediatamente se inclinó hacia él, susurrándole al oído: «Perdón, ¿me podría decir una cosa, por favor?». El sobrecargo, hombre pelirrojo, pequeño y grueso, se inclinó para poder escucharle. «¿Qué ocurre, señor Botibol?». «Lo que quiero saber es lo siguiente». Al observarlo, el sobrecargo vio la inquietud que se reflejaba en el rostro del hombre. «¿Sabe usted si el capitán ha hecho ya la estimación del recorrido para las apuestas del día? Quiero decir, antes de que empezara la tempestad». El sobrecargo, que se había preparado para recibir una confidencia personal, sonrió y se echó hacia atrás haciendo descansar su cuerpo. «Creo que sí. Bueno, sí», contestó. No se molestó en decirlo en voz baja, aunque automáticamente bajó el tono de voz como siempre que se responde a un susurro. «¿Cuándo cree usted que la ha hecho?» «Esta tarde. Él siempre hace eso por la tarde». «¿Pero a qué hora?» «Ah, no sé. A las 4, supongo». «Bueno, ahora dígame otra cosa. ¿Cómo decide el capitán cuál será el número? ¿Se lo toma en serio?». El sobrecargo miró al inquieto rostro del señor Botibol y sonrió, adivinando lo que el hombre quería averiguar. «Bueno, el capitán celebra una pequeña conferencia con el oficial de navegación, en la que estudian el tiempo y muchas otras cosas, y luego hacen el parte». El señor Botibol asintió con la cabeza, ponderando esta respuesta durante algunos momentos. Luego dijo: «¿Cree que el capitán sabía que íbamos a tener mal tiempo hoy?». «No tengo ni idea», replicó el sobrecargo. Miró los pequeños ojos del hombre que tenían reflejos de excitación en el centro de sus pupilas. «No tengo ni idea. No se lo puedo decir porque no lo sé». «Si esto se pone peor, valdrá la pena comparar algunos números bajos, ¿no cree?». El susurro fue más rápido e inquieto. «Quizá sí», dijo el sobrecargo. «Dudo que el viejo apostara por una noche tempestuosa. Había mucha calma esta tarde, cuando ha hecho el parte». Los otros en la mesa habían dejado de hablar y escuchaban al sobrecargo mirándolo con esa mirada intensa y curiosa que se observa en las carreras de caballos, cuando se trata de escuchar a un entrenador hablando de su suerte. Los ojos medio cerrados, las cejas levantadas, la cabeza hacia adelante y un poco inclinada a un lado. Esa mirada medio hipnotizada que se da a una persona que habla de cosas que no conoce bien. «Bien, supongamos que a usted se le permitiera comprar un número. ¿Cuál escogería hoy?», susurró el señor Botibol. «Todavía no sé cuál es la clasificación», contestó pacientemente el sobrecargo. «No se anuncia hasta que empieza la apuesta después de la cena. De todas formas, no soy un experto, solo soy el sobrecargo». En este punto, el señor Botibol se levantó. «Perdónenme», dijo, y se marchó abriéndose camino entre las mesas. Varias veces tuvo que cogerse al respaldo de una silla para no caerse a causa de uno de los bandazos del barco. «Al puente, por favor», dijo al ascensorista. El viento le dio en pleno rostro cuando salió al puente. Se tambaleó y se agarró a la barandilla con ambas manos. Allí se quedó mirando al negro mar, las grandes olas que se curvaban ante el barco, llenándolo de espuma al chocar contra él. «Hace muy mal tiempo, ¿verdad, señor?», comentó el ascensorista cuando bajaban. El señor Botibol se estaba peinando con un pequeño peine rojo. «¿Cree que hemos disminuido la velocidad a causa del tiempo?», preguntó. «Oh, sí, señor. La velocidad ha disminuido considerablemente al empezar el temporal. Se debe reducir la velocidad cuando el tiempo es tan malo, porque los pasajeros caerían del barco». Abajo, en el salón, la gente empezó a reunirse para la subasta. Se agruparon en diversas mesas.
los hombres un poco incómodos, enfundados en sus trajes de etiqueta, bien afeitados y al lado de sus mujeres cuidadosamente arregladas. El señor Botibol se sentó a una mesa, cerca del que dirigía las apuestas. Cruzó las piernas y los brazos y se sentó en el asiento con el aire despreocupado del hombre que ha decidido algo muy importante y no quiere tener miedo. La apuesta, se dijo a sí mismo, sería aproximadamente de $7,000, o al menos esa había sido la cantidad de los 2 días anteriores. Como el barco era inglés, esta cifra sería su equivalente en libras, pero le gustaba pensar en el dinero de su propio país. $7,000 era mucho dinero, mucho. Lo que haría sería cambiarlo en billetes de $100, los llevaría en el bolsillo posterior de su chaqueta, no había problema. Inmediatamente compraría un Lincoln descapotable, lo recogería y lo llevaría a casa con la ilusión de ver la cara de Ethel cuando saliera a la puerta y lo viera. Sería maravilloso ver la cara que pondría cuando él saliera de un Lincoln descapotable último modelo, color verde claro. «Hola, Ethel, cariño», diría, hablando sin darle importancia a la cosa. «Te he traído un pequeño regalo. Lo vi en el escaparate al pasar y pensé que tú siempre deseaste uno. ¿Te gusta el color, cariño?» Luego la miraría. El subastador estaba de pie detrás de la mesa. «Señoras y señores», gritó, «el capitán ha calculado el recorrido del día, que terminará mañana al mediodía. En total son 515 millas. Como de costumbre, tomaremos los 10 números que anteceden y siguen a esta cifra, para establecer la escala. Por lo tanto, serán entre 505 y 525. Y naturalmente, para aquellos que piensen que el verdadero número está más lejos, habrá un punto bajo y un punto alto, que se venderán por separado. Ahora sacaré los primeros del sombrero. Aquí están. ¿512? No se oyó nada. La gente estaba sentada en sus sillas observando al subastador. Había una cierta tensión en el aire y al ir subiendo las apuestas, la tensión fue aumentando. Esto no era un juego. La prueba estaba en las miradas que dirigía un hombre a otro cuando éste subía la apuesta que el primero había hecho. Solo los labios sonreían, los ojos estaban brillantes y un poco fríos. El número 512 fue comprado por 150 libras. Los 3 o 4 números siguientes alcanzaron cifras aproximadamente iguales. El barco se movía mucho y cada vez que daba un bandazo, los paneles de madera crujían como si fueran a partirse. Los pasajeros se cogían a los brazos de las sillas, concentrándose al mismo tiempo en la subasta. «¡Punto bajo!», gritó el subastador. «El próximo número es el punto más bajo». El señor Botibol tenía todos los músculos en tensión. Esperaría, decidió, hasta que los otros hubiesen acabado de apostar. Luego se levantaría y haría la última apuesta. Se imaginaba que tendría por lo menos $500 en su cuenta bancaria, quizás 600. Esto equivaldría a unas 200 libras, más de 200. El próximo boleto no valdría más de esa cantidad. «Como ya saben todos ustedes», estaba diciendo el subastador, «el punto bajo incluye cualquier número por debajo de 505. Si ustedes creen que el barco va a hacer menos de 500 millas en 24 horas, o sea, hasta mañana al mediodía, compren este número. ¿Qué apuestan?». Se subió hasta 130 libras. Además del señor Botibol, había algunos que parecían haberse dado cuenta de que el tiempo era tormentoso. 150. Ahí se paró. El subastador levantó el martillo. «¡Van 150! «¡60!», dijo el señor Botibol. Todas las caras se volvieron para mirarle. «¡70! ¡80!», gritó el señor Botibol. «¡90! ¡200!», dijo el señor Botibol, que no estaba dispuesto a ceder. Hubo una pausa. «¿Hay alguien que suba a más de 200 libras?» «Quieto», se dijo a sí mismo, «no te muevas ni mires a nadie. Eso da mala suerte. Contén la respiración. Nadie subirá a la apuesta si contienes la respiración». «¿Van 200 libras?» El subastador era calvo y las gotas de sudor le resbalaban por su desnuda cabeza. «1,
El señor Botibol contuvo la respiración. 2, 3. El hombre golpeó la mesa con el martillo. El señor Botibol firmó un cheque y se lo entregó al asistente del subastador. Luego se sentó en una silla a esperar que todo terminara. No quería irse a la cama sin saber lo que se había recaudado. Cuando se hubo vendido el último número, lo contaron todo y resultó que habían reunido unas 1.100 libras, o sea, $6.000. El 90% era para el ganador y el 10% era para las instituciones de caridad de los marineros. El 90% de 6.000 eran 5.400. Bien, era suficiente. Compraría el Lincoln descapotable y aún le sobraría. Con estos gloriosos pensamientos se marchó a su camarote, feliz y contento, dispuesto a dormir toda la noche. Cuando el señor Botibol se despertó a la mañana siguiente, se quedó unos minutos con los ojos cerrados, escuchando el sonido del temporal, esperando el movimiento del barco. No había señal alguna de temporal y el barco no se movía lo más mínimo. Saltó de la cama y miró por el ojo de buey. ¡Dios mío! El mar estaba como una balsa de aceite. El barco avanzaba rápidamente, tratando de ganar el tiempo perdido durante la noche. El señor Botibol se sentó lentamente en el borde de su litera. Un relámpago de temor empezó a recorrerle la piel y a encogerle el estómago. Ya no había esperanza. Un número alto ganaría la apuesta. «¡Oh, Dios mío!», dijo en voz alta. «¿Qué voy a hacer?». ¿Qué diría Ethel, por ejemplo? Era sencillamente imposible explicarle que se había gastado la casi totalidad de lo ahorrado durante los últimos años en comprar un boleto para la subasta. Decirle eso equivalía a exigirle que no siguiera firmando cheques. ¿Y qué pasaría con los plazos del televisor y de la enciclopedia británica? Ya le parecía estar viendo la ira y el reproche en los ojos de la mujer, el azul deviniendo gris y los ojos mismos achicándosele como siempre les ocurría cuando se colmaban de ira. «¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer?». No cabía duda de que ya no tenía ninguna posibilidad a menos que el maldito barco empezase a ir marcha atrás. Tendrían que volver y marchar a toda velocidad en sentido contrario, si no, no podía ganar. Bueno, quizá podría hablar con el capitán y ofrecerle el 10% de los beneficios, o más si él accedía. El señor Botibol empezó a reírse, pero de repente se calló y sus ojos y su boca se abrieron en un gesto de sorpresa porque en aquel preciso momento le había llegado la idea. Dio un brinco de la cama, terriblemente excitado. Fue hacia la ventanilla y miró hacia afuera. «Bien», pensó, «¿por qué no? El mar estaba en calma y no habría ningún problema en mantenerse a flote hasta que le recogieran». Tenía la vaga sensación de que alguien ya había hecho esto anteriormente, lo cual no impedía que lo repitiera. El barco tendría que parar y lanzar un bote, y el bote tendría que retroceder quizá media milla para alcanzarlo. Luego tendría que volver al barco y ser izado a bordo. Esto llevaría por lo menos 1 hora. 1 hora eran unas 30 millas, y así haría disminuir la estimación del día anterior. Entonces entrarían en el punto bajo y ganaría. Lo único importante sería que alguien le viera caer, pero esto era fácil de arreglar. Tendría que llevar un traje ligero, algo fácil para poder nadar. Un traje deportivo, eso es. Se vestiría como si fuera a jugar al frontón. Una camisa, unos pantalones cortos y zapatos de tenis. ¡Ah! Y dejar su reloj. ¿Qué hora era? Las 9:15. Cuanto más pronto mejor. Hazlo ahora y quítate ese peso de encima. Tienes que hacerlo pronto porque el tiempo límite es el mediodía. El señor Botibol estaba asustado y excitado cuando subió al puente vestido con su traje deportivo. Su cuerpo pequeño se ensanchaba en las caderas y los hombros eran extremadamente estrechos. El conjunto tenía la forma de una pera. Las piernas blancas y delgadas estaban cubiertas de pelos muy negros. Salió cautelosamente al puente y miró en derredor. Solo había una persona a la vista, una mujer de mediana edad, un poco gruesa, que estaba apoyada en la barandilla mirando al mar.
Llevaba puesto un abrigo de cordero persa con el cuello subido de tal forma que era imposible distinguir su cara. La empezó a examinar concienzudamente desde lejos. Sí, se dijo a sí mismo, esta probablemente servirá. Era casi seguro que daría la alarma enseguida. Pero espera un momento, tómate tiempo, William Botibol. ¿Recuerdas lo que pensabas hacer hace unos minutos en el camarote, cuando te estabas cambiando? ¿Lo recuerdas? El pensamiento de saltar del barco al océano, a 1000 millas del puerto más próximo, le había convertido en un hombre extremadamente cauto. No estaba en absoluto tranquilo, aunque era seguro que la mujer daría la alarma en cuanto él saltara. En su opinión, había 2 razones posibles por las cuales no lo haría. La primera, que fuese sorda o ciega. No era probable, pero por otra parte podía ser así. ¿Y por qué arriesgarse? Lo sabría hablando con ella unos instantes. Segundo, y esto demuestra lo suspicaz que puede llegar a ser un hombre cuando se trata de su propia conservación, se le ocurrió que la mujer podía ser la poseedora de uno de los números altos de la apuesta y por lo tanto tener una poderosa razón financiera para no querer hacer detener el barco. El señor Botibol recordaba que había gente que había matado a sus compañeros por mucho menos de $6.000. Se leía todos los días en los periódicos. ¿Por qué arriesgarse entonces? Arréglalo bien y asegura tus actos. Averígualo con una pequeña conversación. Si además la mujer resultaba agradable y buena, ya estaba todo arreglado y podía saltar al agua tranquilo. El señor Botibol avanzó hacia la mujer y se puso a su lado, apoyándose en la barandilla. «Hola», dijo galantemente. Ella se volvió y le correspondió con una sonrisa sorprendentemente maravillosa y angelical, aunque su cara no tenía en realidad nada especial. «Hola», le contestó. «Ya tienes la primera pregunta contestada», se dijo el señor Botibol. «No es ciega ni sorda». «Dígame», dijo, yendo directamente al grano. «¿Qué le pareció la apuesta de anoche?» «¿Apuesta?», preguntó extrañada. «¿Qué apuesta?» «Es una tontería. Hay una reunión después de cenar en el salón y allí se hacen apuestas sobre el recorrido del barco. Solo quería saber lo que piensa de ello». Ella movió negativamente la cabeza y sonrió agradablemente con una sonrisa que tenía algo de disculpa. «Soy muy perezosa», dijo. «Siempre me voy pronto a la cama y allí ceno. Me gusta mucho cenar en la cama». El señor Botibol le sonrió y dio la vuelta para marcharse. «Ahora tengo que ir a hacer gimnasia. Nunca perdono la gimnasia por la mañana. Ha sido un placer conocerla, un verdadero placer». Se retiró unos 10 pasos. La mujer le dejó marchar sin mirarle. Todo estaba en orden. El mar estaba en calma. Él se había vestido ligeramente para nadar, casi seguro que no había tiburones en esa parte del Atlántico, y también contaba con esa buena mujer para dar la alarma. Ahora era solo cuestión de que el barco se retrasara lo suficiente a su favor. Era casi seguro que así ocurriría. De cualquier modo, él también ayudaría un poco. Podía poner algunas dificultades antes de subir al salvavidas, nadar un poco hacia atrás y alejarse subrepticiamente mientras trataban de ayudarle. 1 minuto, 1 segundo ganado eran preciosos para él. Se dirigió de nuevo hacia la barandilla, pero un nuevo temor le invadió. ¿Le atraparía la hélice? Él sabía que les había ocurrido a algunas personas al caerse de grandes barcos, pero no iba a caer, sino a saltar, y esto era diferente. Si saltaba a buena distancia, la hélice no le cogería. El señor Botibol avanzó lentamente hacia la barandilla a unos 20 metros de la mujer. Ella no le miraba en aquellos momentos. Mejor, no quería que le viera saltar. Si no lo veía nadie, podría decir luego que había resbalado y caído por accidente. Miró hacia abajo. Estaba bastante alto. Ahora se daba cuenta de que podía herirse gravemente si no caía bien. ¿No había habido alguien que se había abierto el estómago de ese modo? Tenía que saltar de pie y entrar en el agua como un cuchillo. El agua parecía fría, profunda, gris. Solo mirarla le daba escalofríos, pero había que hacerse el ánimo, ahora o nunca. «Sé un hombre, William Botibol, sé un hombre. Bien, ahora vamos allá».
Subió a la barandilla y se balanceó durante 3 terribles segundos antes de saltar, al mismo tiempo que gritaba: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!, siguió gritando al caer. Luego se hundió bajo el agua. Al oír el primer grito de socorro, la mujer que estaba apoyada en la barandilla dio un salto de sorpresa. Miró a su alrededor y vio al hombrecillo vestido con pantalones cortos y zapatillas de tenis gritando al caer. Por un momento no supo qué decisión tomar: hacer sonar la campanilla, correr a dar la voz de alarma o simplemente gritar. Retrocedió un paso de la barandilla y miró por el puente, quedándose unos instantes quieta, indecisa. Luego, casi de repente, se tranquilizó y se inclinó de nuevo sobre la barandilla mirando al mar. Pronto apareció una cabeza entre la espuma y un brazo se movió 1, 2 veces, mientras una voz lejana gritaba algo difícil de entender. La mujer se quedó mirando aquel punto negro, pero pronto, muy pronto, fue quedando tan lejos que ya no estaba segura de que estuviera allí. Después de un ratito apareció otra mujer en el puente. Era muy flaca y angulosa y llevaba gafas. Vio a la primera mujer y se dirigió a ella, atravesando el puente con ese andar peculiar de las solteronas. «¡Ah, estás aquí!». La mujer se volvió y vio a la otra, pero no dijo nada. «Te he estado buscando por todas partes», dijo la delgada. «Es extraño», dijo la primera mujer. «Hace un momento un hombre ha saltado del barco completamente vestido». «Tonterías». «Oh, sí. Ha dicho que quería hacer ejercicio y se ha sumergido sin siquiera quitarse el traje». «Bueno, bajemos», dijo la mujer delgada. En su rostro había un gesto duro y hablaba menos amablemente que antes. «No salgas sola al puente otra vez. Sabes muy bien que tienes que esperarme». «Sí, Maggie», dijo la mujer gruesa y sonrió otra vez con una sonrisa dulce y tierna. Cogió la mano de la otra y se dejó llevar por el puente. «¡Qué hombre tan amable!», dijo. «Me saludaba con la mano». Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí el primer relato inesperado de hoy. ¿Qué os ha parecido? Todavía nos quedan 2, no os vayáis, pero ¿qué os ha parecido este primer relato de nuestro superpersonaje, el antihéroe, el señor Botibol? ¿Sois personas vosotros que hayáis hecho algún tipo de apuesta alguna vez donde hayáis perdido hasta la camisa? La verdad es que la ludopatía es algo increíblemente penoso y algo que al ser humano lo destruye por dentro, ¿no? O sea, las apuestas, las maquinitas de gastarse dinero, eso es malísimo. Pero bueno, decidme vosotros aquí en los comentarios si alguna vez habéis tenido algún tipo de problemas de ludopatía o simplemente que hayáis hecho una apuesta que no os haya salido muy bien. Bueno, ha sido un tanto gracioso el final, yo no me lo esperaba tampoco, madre mía. Le ha salido, como se suele decir, el tiro por la culata. Bueno, vamos ya a entrar en el segundo relato. Un relato titulado La subida al cielo. Va sobre una pareja. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Espero también que lo disfrutéis. Sigamos. La subida al cielo. La señora Foster había sufrido toda su vida un miedo casi patológico a perder trenes, aviones, barcos y hasta telones en los teatros. Aunque en otros aspectos no era una mujer particularmente nerviosa, la sola idea de llegar con retraso en ocasiones como las enumeradas la ponía en un estado de excitación tal que le daban espasmos. No era cosa de mucha importancia, un pequeño músculo que se le agarrotaba en la esquina del ojo izquierdo como un guiño secreto. Lo enojoso, sin embargo, era que la contracción se negaba a desaparecer hasta cosa de 1 hora después de alcanzado sin novedad el tren o el avión
o lo que hubiera de tomar. Es realmente extraordinario el que un temor suscitado por algo tan simple como perder un tren pueda, en ciertas personas, convertirse en una seria obsesión. Media hora antes, como mínimo, de que se hiciese necesario partir hacia la estación, la señora Foster salía del ascensor lista para marchar con el sombrero y el abrigo puestos y a continuación, de todo punto incapaz de sentarse, comenzaba a trajinar y agitarse de habitación en habitación hasta que su marido, que no podía ignorar el estado en que se encontraba, emergía por fin de sus aposentos y en tono seco, desapasionado, señalaba que tal vez fuera hora de ponerse en marcha, ¿no? Es posible que el señor Foster estuviese en su derecho de irritarse ante esa simpleza de su esposa. Lo que resultaba inexcusable era que acrecentase su desazón haciéndola esperar sin necesidad, cosa que, cuidado, ni siquiera se hubiera podido demostrar, aunque medía tan bien su tiempo cuando quiera que habían de ir a alguna parte, ya me entienden, solo 1 o 2 minutos de retraso, y su actitud era tan suave que se hacía difícil creer que no buscara infligir una pequeña pero abominable tortura personal a la pobre señora. Y si algo le constaba, es que ella no se habría atrevido por nada del mundo a levantar la voz y pedirle que se apresurase. La tenía demasiado bien disciplinada para eso. Otra cosa que sin duda había de saber era que, llevando la demora incluso más allá del límite de lo prudencial, podía ponerla al borde de la histeria. 1 o 2 veces, en los últimos años de su vida de casados, casi había parecido que deseara perder el tren, con el único fin de intensificar el sufrimiento de la infeliz. Supuesta la culpabilidad del marido, que tampoco puede darse por cierta, lo que hacía doblemente irrazonable su actitud era el hecho de que, exceptuada esa pequeña flaqueza incorregible, la señora Foster era y había sido en todo momento una esposa bondadosa y amante que por espacio de más de 30 años le había servido con competencia y lealtad. A ese respecto no había duda alguna, incluso ella, con ser una mujer muy modesta, así lo veía. Y por mucho que llevase años rechazando la idea de que el señor Foster quisiera atormentarla deliberadamente, a veces, en los últimos tiempos, se había sorprendido a sí misma en el umbral de la sospecha. El señor Eugene Foster, que frisaba los 70 años, vivía con su esposa en Nueva York, en la calle 62 Este, en una casona de 6 plantas atendida por 4 sirvientes. El lugar era sombrío y recibían pocas visitas. Ello no obstante, la casa había cobrado vida aquella particular mañana de enero y el trajín era mucho. Mientras una de las doncellas repartía por las habitaciones montones de sábanas con que proteger los muebles contra el polvo, otra las colocaba. El mayordomo transportaba a la planta baja maletas que dejaba en el zaguán. El cocinero subía una y otra vez de sus dependencias para consultar con el mayordomo. Y la señora Foster, por su parte, vestida con un anticuado abrigo de pieles y tocada con un sombrero negro, volaba de una a otra habitación fingiendo vigilar todas aquellas operaciones, cuando lo único que en realidad ocupaba su pensamiento era la idea de que, como su esposo no saliese pronto de su estudio y se aprestara, iba a perder el avión. «¿Qué hora es, Walker?», preguntó al mayordomo al cruzarse con él. «Las 9:10, señora». «¿Ha llegado ya el coche?». «Sí, señora, está esperando. Ahora mismo me disponía a cargar el equipaje». «Se tarda 1 hora en llegar a Idlewild», dijo ella. «Mi avión despega a las 11 y debo estar allí con media hora de antelación para los trámites. Llegaré tarde, sé que llegaré tarde». «Creo que tiene tiempo de sobra, señora», dijo con amabilidad el mayordomo. «Ya he señalado al señor Foster que habían de marchar a las 9:15. Aún quedan 5 minutos». «Sí, Walker, ya lo sé. Pero cargue rápido el equipaje, ¿quiere?». Se puso a dar vueltas por el zaguán y cuantas veces se cruzaba con el mayordomo le preguntaba la hora.
Aquel, se decía una y otra vez, era el único avión que no podía perder. Le había costado meses persuadir a su marido de que la dejase marchar. Y si ahora perdía el avión, no era difícil que él resolviese que debía dejarlo todo en suspenso. Y lo peor era su insistencia en ir a despedirla al aeropuerto. «¡Dios mío!», exclamó en voz alta, «voy a perderlo. Lo sé, sé que voy a perderlo». El pequeño músculo situado junto al ojo izquierdo le daba ya unos tirones locos, y los ojos en sí los tenía al borde de las lágrimas. «¿Qué hora es, Walker?» «Las 9:18, señora». «Ya es seguro que lo pierdo», se lamentó. «Oh, ¿por qué no aparecerá de una vez?». Era aquel un viaje importante para la señora Foster. Iba a París, sola, a visitar a su hija, su única hija, casada con un francés. A la señora Foster no le importaba gran cosa el francés, pero a su hija le tenía mucho cariño y sobre todo la consumía el anhelo de ver a sus 3 nietos, a quien solo conocía por las muchas fotos que de ellos había recibido y que no dejaba de exponer por toda la casa. Eran preciosas aquellas criaturas. Locas por ellas, en cuanto llegaba una nueva fotografía, se la llevaba donde pudiera examinarla largo rato, buscando con cariño en sus caritas indicios satisfactorios de aquel aire de familia que tanto significaba para ella. Por último, en fechas recientes, cada vez la asaltaba con mayor frecuencia el sentimiento de que no deseaba terminar sus días donde no pudiese estar cerca de sus niños, recibir sus visitas, llevarlos de paseo, comprarles regalos y verlos crecer. Sabía a buen seguro que en cierto modo no estaba bien, e incluso que era una deslealtad alentar pensamientos semejantes estando todavía vivo su esposo. Tampoco ignoraba que, por más que ya no desarrollase actividades en ninguna de sus múltiples empresas, él jamás consentiría en dejar Nueva York para instalarse en París. Ya era un milagro que se hubiese avenido a permitirle hacer sola el vuelo y pasar allí 6 semanas de visita. Pero aún así, cómo le hubiera gustado poder vivir siempre cerca de sus nietos. «Walker, ¿qué hora es?» «Y 22, señora». Mientras eso decía, se abrió una puerta y en el zaguán apareció el señor Foster, que se detuvo a mirar con intensidad a su esposa. También ella fijó los ojos en aquel anciano diminuto, pero todavía apuesto y gallardo, que con su inmensa cara barbuda tan asombroso parecido guardaba con las viejas fotografías de Andrew Carnegie. «Bueno», dijo, «creo que no estará de más, si quieres alcanzar ese avión, que nos vayamos poniendo en marcha». «Sí, cariño, sí, todo está a punto, y el coche esperando». «Perfecto», dijo él ladeando la cabeza y observándola con atención. Tenía una curiosa manera de ladear la cabeza, la cual se veía además sometida a una serie de sacudidas breves y rápidas. A causa de ello, y también porque se estrujaba las manos sostenidas en alto, casi a nivel del pecho, plantado allí, tenía cierto aspecto de ardilla. Una viva, ágil y vieja ardilla escapada del Central Park. «Ahí tienes a Walker con tu abrigo, cariño, póntelo». «Enseguida estaré contigo», replicó él. «Es solo lavarme las manos». Ella se quedó aguardando flanqueada por el alto mayordomo portador del sombrero y abrigo. «¡Lo perderé, Walker!». «No, señora», respondió el mayordomo, «creo que llegará perfectamente». Luego reapareció el señor Foster y el mayordomo le ayudó a ponerse el abrigo. La señora Foster salió presurosa de la casa y montó en el Cadillac alquilado. Su esposo la siguió, pero bajando con lentitud la escalinata que llevaba a la calle y deteniéndose todavía en los peldaños para estudiar el cielo y olisquear el frío aire de la mañana. «Parece un poco brumoso», observó conforme se acomodaba en el coche junto a ella. «Y allí, por el lado del aeropuerto, siempre empeora. No me sorprendería que ya hubiesen suspendido el vuelo». «¡Ay, no digas eso, cariño, por favor!». No volvieron a hablar hasta que el coche hubo cruzado el río, camino de Long Island.
Ya me he puesto de acuerdo con el servicio, dijo el señor Foster. Marcharán todos hoy. Les he liquidado 6 semanas a razón de media paga. Y a Walker le he dicho que cuando volvamos a necesitarlos, le enviaré un telegrama. Sí, replicó ella, ya me lo ha contado. Yo me trasladaré al club esta noche. Alojarse allí será una novedad agradable. Sí, cariño, y yo te escribiré. Pasaré por casa de vez en cuando para recoger el correo y cerciorarme de que todo está en orden. ¿De veras no crees preferible que Walker se quede allí, al cuidado de todo, mientras estemos fuera? Preguntó ella sumisa. ¡Qué tontería! Es del todo innecesario, y además le tendría que pagar el sueldo completo. Oh, sí, dijo ella, claro está. Y por otra parte, nunca se sabe lo que se le puede ocurrir a la gente cuando se la deja sola en una casa, proclamó el señor Foster, que sacó ahí un cigarro cuya punta hendió con un cortapuros de plata antes de encenderlo con un mechero de oro. Ella guardó silencio, las manos unidas y crispadas bajo la manta de viaje. ¿Me escribirás?, indagó. Ya veremos, aunque lo dudo. Ya sabes que no soy de escribir cartas, como no tenga algo concreto que decir. Sí, ya lo sé, cariño. Entonces no te molestes en hacerlo. Seguían avanzando, ahora por el Queens Boulevard, hasta que al alcanzar las llanas marismas en que se asienta el aeropuerto de Idlewild, la niebla empezó a espesarse y el coche hubo de reducir la marcha. «¡Oh, Dios mío!», exclamó la señora Foster. «Ahora sí que lo pierdo, estoy segura. ¿Qué hora es?». «Basta ya de alboroto», protestó el anciano. «Además, es en vano. Ya tienen que haberlo suspendido. Jamás vuelan con un tiempo semejante. No sé ni por qué te has tomado la molestia de ponerte en camino». Aunque no estaba segura de ello, le pareció que su voz cobraba repentinamente un tono nuevo, y volvió la cabeza para mirarle. Era difícil, con aquel pelambre, apreciar en su rostro cambios de expresión. La boca era la clave de todo, y como tantas otras veces, habría dado cualquier cosa por distinguirla claramente, pues a no ser que estuviera enfurecido, los ojos rara vez traslucían nada. «De todas formas», prosiguió el señor Foster, «te doy la razón. Si por casualidad se efectúase el vuelo, ya lo tienes perdido. ¿Por qué no te rindes a la evidencia?». Apartó de él la mirada y la volvió hacia la ventanilla. La niebla parecía espesarse conforme adelantaban, y ahora solo el borde de la carretera y la orilla de la pradera, que empezaba más allá, le resultaban visibles. Sabía que su esposo continuaba mirándola. A una nueva ojeada advirtió, con una especie de horror, que ahora tenía fija la vista en el rabillo de su ojo izquierdo, en aquella pequeña zona donde sentía los tirones del músculo. «¿O no es así?», insistió él. «¿Qué?». «Que ya tienes perdido el vuelo, si es que lo hay. Con esta basura en el aire no podemos correr». Dicho eso, no volvió a dirigirle la palabra. El coche continuó su dificultoso avance, auxiliado el conductor por el foco amarillo que tenía orientado hacia el arcén. Otros focos, algunos blancos, algunos amarillos, surgían continuamente de la niebla, en dirección opuesta, y uno, sobremanera brillante, no dejaba de seguirlos a corta distancia. De repente, el chófer paró el coche. «¡Ya está!», exclamó el señor Foster. «¡Atascados! ¡Ya lo sabía!». «No, señor», dijo el chófer al tiempo que volvía la cabeza. «Lo hemos conseguido. Estamos en el aeropuerto». La señora Foster se apeó sin decir palabra y entró presurosa en el edificio por su puerta principal. El interior estaba repleto de gente, en su mayoría pasajeros que asediaban, desolados, los despachos de billetes. La señora Foster se abrió paso como pudo y se dirigió al empleado. «Sí, señora», dijo éste, «su vuelo está aplazado por el momento, pero no se marche, por favor. Contamos con que el tiempo aclare en cualquier instante». La señora Foster salió al encuentro de su marido, que continuaba en el coche, y le transmitió la información. «Pero no te quedes, cariño», añadió, «no tiene sentido». «No pienso hacerlo», replicó él, «siempre y cuando el chófer pueda devolverme a la ciudad». «¿Podrá usted, chófer?».
Eso creo, dijo el hombre. ¿Ya ha bajado el equipaje? Sí, señor. Adiós, cariño, se despidió la señora Foster e inclinó el cuerpo hacia el interior del coche y besó brevemente a su esposo en el áspero pelambre gris de la mejilla. Adiós, contestó él, que tengas buen viaje. El coche arrancó y la señora Foster se quedó sola. El resto del día fue una especie de pesadilla para ella. Sentada hora tras hora en el banco que más cerca quedaba del mostrador de la línea aérea, a cada 30 minutos, o cosa así, se levantaba para preguntar al empleado si había cambiado la situación. La respuesta era siempre la misma. Debía continuar la espera, pues la niebla podía disiparse en cualquier momento. Hasta que por fin, a las 6 de la tarde, los altavoces anunciaron que el vuelo quedaba aplazado hasta las 11 de la mañana siguiente. La señora Foster no supo qué hacer al recibir la noticia. Continuó en su asiento por lo menos durante otra media hora, preguntándose, cansada y como confusa, dónde podría pasar la noche. Dejar el aeropuerto le disgustaba en grado sumo. No quería ver a su esposo. Le aterraba que consiguiese, con algún subterfugio, impedirle el viaje a Francia. Ella se hubiera quedado allí, en aquel mismo banco, toda la noche. Le parecía lo más seguro. Pero estaba agotada y tampoco le costó comprender que en una señora de su edad aquel proceder sería ridículo. En vista de ello, terminó por buscar un teléfono y llamar a su casa. Respondió su esposo en persona, a punto ya de salir hacia el club. Después de comunicarle las noticias, le preguntó si continuaba allí la servidumbre. «Han marchado todos», contestó él. «Siendo así, buscaré en cualquier sitio una habitación donde pasar la noche, pero no te inquietes por eso, cariño». «Sería una bobada», replicó él. «Tienes toda una casa a tu disposición, úsala». «Pero es que está vacía, mi vida». «Entonces me quedaré a acompañarte». «Pero no hay comida ahí, no hay nada». «Pues cena antes de volver». «No seas tan necia, mujer. De todo tienes que hacer un alboroto». «Sí», respondió ella. «Lo siento, tomaré un emparedado aquí y me pondré en camino». Fuera, la niebla había aclarado un poco, pero aún así el regreso en el taxi fue largo y lento, y ya era bastante tarde cuando llegó a la casa de la calle 62. Su marido emergió de su estudio al oírla entrar. «¿Y bien?», dijo plantado junto a la puerta. «¿Qué tal ha resultado París?» «Salimos a las 11 de la mañana, está confirmado». «Será si se disipa la niebla, ¿no?» «Ya empieza, se ha levantado viento». «Se te ve cansada, tienes que haber tenido un día tenso». «No fue demasiado agradable, creo que me voy directamente a la cama». «He encargado un coche para las 9 de la mañana». «Oh, muchas gracias, cariño, y espero que no volverás a tomarte la molestia de hacer todo ese viaje para despedirme». «No, no creo que lo haga», dijo él despacio. «Pero nada te impide dejarme de paso en el club». Le miró y en aquel momento se le antojó muy lejano, como al otro lado de una frontera, súbitamente tan pequeño y distante que no podía determinar qué estaba haciendo, ni qué pensaba, ni tan siquiera quién era. «El club está en el centro», observó ella. «No queda camino del aeropuerto». «Pero tienes tiempo de sobra, esposa mía. ¿O es que no quieres dejarme en el club?» «Oh, sí, claro que sí». «Magnífico. Entonces hasta mañana a las 9». La señora Foster se encaminó a su alcoba, situada en el segundo piso, y tan exhausta estaba tras aquella jornada que se durmió apenas acostarse. A la mañana siguiente, habiendo madrugado, antes de las 8:30 estaba ya en el zaguán lista para marchar. Su marido apareció minutos después de las 9. «¿Has hecho café?», preguntó a su esposa. «No, cariño, pensé que tomarías un buen desayuno en el club. El coche ya ha llegado y lleva un rato esperando. Yo estoy lista para marchar». La conversación la celebraban en el zaguán. Últimamente parecía como si todos sus encuentros ocurriesen allí. Ella con el abrigo y el sombrero puestos y el bolso en el brazo, y él con la levita de curioso corte y altas solapas. «¿Y el equipaje?» «Lo tengo en el aeropuerto». «Ah, sí, claro está. Bien, si piensas dejarme primero en el club, mejor será que nos pongamos cuanto antes en camino, ¿no?» «Sí, sí», exclamó ella. «Oh, sí, por favor».
Solo el tiempo de coger unos cigarrillos. Enseguida estoy contigo. Monta en el coche. Ella dio media vuelta y salió al encuentro del chofer, que le abrió la puerta del coche al verla acercarse. ¿Qué hora es?, le preguntó la señora Foster. Alrededor de las 9:15. El señor Foster salió de la casa 5 minutos más tarde. Viéndole descender despacio la escalinata, advirtió ella que, enfundadas en aquellos estrechos pantalones, sus piernas parecían patas de chivo. Como hiciera la víspera, se detuvo a medio camino para olisquear el aire y estudiar el cielo. Aunque no había despejado por completo, un amago de sol perforaba la bruma. «A lo mejor tiene suerte esta vez», comentó él conforme se instalaba a su lado en el coche. «Dese prisa, por favor», dijo ella al chofer, «y no se preocupe por la manta de viaje, yo la extenderé. Arránquese, lo ruego, voy con retraso». El conductor se acomodó frente al volante y puso en marcha el motor. «Un momento», exclamó de pronto el señor Foster. «Aguarde un instante, chofer, tenga la bondad». «¿Qué ocurre, cariño?», indagó ella según le observaba registrarse los bolsillos del abrigo. «Tenía un pequeño regalo que darte para Helen. Vaya, ¿dónde diablos estará? Estoy seguro de que lo llevaba en la mano al bajar. No he visto que llevases nada. ¿Qué regalo era?» «Una cajita envuelta en papel blanco. Ayer olvidé dártela y no quiero que hoy ocurra lo mismo». «¿Una cajita?», exclamó la señora Foster. «Yo no he visto ninguna cajita». Y se puso a rebuscar con desespero en la parte trasera del coche. Su marido, que estaba examinándose los bolsillos del abrigo, desabrochó este y comenzó a palparse la levita. «Maldita sea», dijo, «debo de haberla olvidado en el dormitorio. No tardó ni un minuto». «Oh, déjalo, por favor», clamó ella. «No tenemos tiempo. Puedes enviárselo por correo. Después de todo, no será más que una de esas dichosas peinetas, que es lo que siempre le regalas». «¿Y qué tienen de malo las peinetas? ¿Se puede saber?», inquirió él, furioso de que por primera vez su esposa hubiera perdido los estribos. «Nada, cariño, ¿qué van a tener de malo? Solo que...» «Quédate aquí», le ordenó, «voy a buscarla». «Deprisa, te lo ruego. Oh, date prisa, por favor». Se quedó inquieta en el asiento. Espera que espera. «¿Qué hora es? Dígame», preguntó al conductor. El hombre consultó su reloj de pulsera. «Casi las 9:30, diría yo». «¿Podremos llegar al aeropuerto en 1 hora?» «Más o menos». Ahí, de pronto, la señora Foster descubrió, trabado entre asiento y respaldo, en el lugar que había ocupado su esposo, el borde de un objeto blanco. Alargó la mano y tiró de él. Era una cajita envuelta en papel e insertada allí, observó a su pesar, honda y firmemente, como por intervención de una mano. «¡Aquí está!», exclamó. «¡La he encontrado!». «Oh, Dios mío, y ahora se eternizará allí arriba buscándola. Chofer, por favor, corra usted a avisarle, ¿quiere?». Aunque todo aquello le tenía bastante sin cuidado, el hombre, dueño de una boca irlandesa, pequeña y rebelde, saltó del coche y subió los peldaños que daban acceso a la puerta principal. Pero enseguida se volvió y deshizo el camino. «Está cerrada», declaró. «¿Tiene llave?». «Sí, aguarde un instante». La señora Foster se puso a registrar el bolso como loca. Un visaje de angustia contraía su pequeña cara, donde los labios, prietos, sobresalían como un pico de cafetera. «Ya la tengo, tome». «No, déjelo, iré yo misma. Será más rápido, ya sé dónde encontrarle». Salió presurosa del coche y presurosa subió la escalinata, la llave en una mano. Introdujo aquella en la cerradura y a punto de darle vuelta se detuvo. Irguió la cabeza y así se quedó, totalmente inmóvil, toda ella suspendida justo en mitad de aquel precipitado acto de abrir y entrar, y esperó. Esperó 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Viéndola plantada allí, la cabeza muy derecha, el cuerpo tan tenso, se hubiera dicho que acechaba la repetición de algún ruido percibido antes y procedente de un lejano lugar de la casa. Sí, era indudable que estaba a la escucha. Toda su actitud era de escuchar. Parecía incluso que acercase más y más a la puerta la oreja. Pegada ésta ya a la madera, durante unos segundos siguió en aquella postura,
la cabeza alta, el oído atento, la mano en la llave a punto de abrir pero sin hacerlo, intentando, en cambio, o eso parecía, captar y analizar los sonidos que le llegaban, vagos de aquel lejano lugar de la casa. Luego, de golpe, como movida por un resorte, volvió a cobrar vida. Retirada la llave de la cerradura, descendió los peldaños a la carrera. «Es demasiado tarde», gritó al chofer. «No puedo esperarle. Imposible. Perdería el avión. Deprisa, deprisa, chofer, al aeropuerto». Es posible que, de haberla observado con atención, el chofer hubiese advertido que, la cara totalmente blanca, toda su expresión había cambiado de repente. Exentos ahora de aquel aire un tanto blando y bobo, sus rasgos habían cobrado una singular dureza. Su pequeña boca, de ordinario tan floja, se veía prieta y afilada. Los ojos le fulgían, y la voz, cuando habló, tenía un nuevo tono de autoridad. «Dese prisa, dese usted prisa». «¿No marcha su marido con usted?», preguntó el hombre atónito. «Desde luego que no. Solo iba a dejarlo en el club, pero no importa, él lo comprenderá. Tomará un taxi. Pero no se me quede ahí hablando, hombre de Dios. En marcha, tengo que alcanzar el avión a París». Acuciado por la señora Foster desde el asiento trasero, el hombre condujo deprisa todo el camino y ella consiguió tomar el avión con algunos minutos de margen. Al poco sobrevolaba muy alto el Atlántico, cómodamente retrepada en su asiento, atenta al zumbido de los motores y camino por fin de París. Imbuida aún de su nuevo talante, se sentía curiosamente fuerte y, en cierta extraña manera, maravillosamente. Todo aquello la tenía un poco jadeante, pero eso era debido, más que nada, al pasmo que le inspiraba lo que había hecho. Y conforme el avión fue alejándose más y más de Nueva York y su calle 62 Este, una gran serenidad comenzó a invadirla. Para su llegada a París se sentía tan sosegada y entera como pudiese desear. Conoció a sus nietos, que en persona eran aún más adorables que en las fotografías. De puro hermosos, se dijo, parecían ángeles. Diariamente los llevó a pasear, les ofreció pasteles, les compró regalos y relató cuentos maravillosos. Una vez por semana, los jueves, escribía a su marido una carta simpática, parlanchina, repleta de noticias y chismes, que invariablemente terminaba con el recordatorio de «Y no olvides comer a tus horas, cariño, aunque me temo que, no estando yo presente, es fácil que dejes de hacerlo». Expiradas las 6 semanas, todos veían con tristeza que hubiese de volver a América y a su esposo. Todos, es decir, excepto ella misma, que no parecía, por sorprendente que ello fuera, tan contrariada como hubiera cabido esperar. Y según se despedía de unos y otros con besos, tanto en su actitud como en sus palabras, parecía apuntar la posibilidad de un regreso no distante. Con todo, y haciendo honor a su condición de esposa fiel, no se excedió en su ausencia. A las 6 semanas justas de su llegada, y tras haber cablegrafiado a su esposo, tomó el avión a Nueva York. A su llegada a Idlewild, la señora Foster advirtió con interés que no había ningún coche esperándola. Es posible que eso incluso la divirtiera un poco. Pero, sosegada en extremo, no se excedió en la propina al mozo que le había conseguido un taxi tras llevarle el equipaje. En Nueva York hacía más frío que en París y las bocas de las alcantarillas mostraban pegotes de nieve sucia. Cuando el taxi se detuvo ante la casa de la calle 62, la señora Foster consiguió del chofer que le subiese los 2 maletones a lo alto de la escalinata. Después de pagarle, llamó al timbre. Esperó, pero no hubo respuesta. Solo por cerciorarse, volvió a llamar. Oyó el agudo tintineo que sonaba en la despensa, en la trasera de la casa. Nadie, sin embargo, acudió a la puerta. En vista de ello, la señora Foster sacó su llave y abrió. Lo primero que vio al entrar fue el correo amontonado en el suelo, donde había caído al ser echado al buzón. La casa estaba fría y oscura. El reloj de pared aparecía envuelto aún en la funda que lo protegía del polvo. El ambiente, pese al frío, tenía una peculiar pesadez, y en el aire flotaba un extraño olor dulzón
como nunca antes lo había percibido. Cruzó a paso vivo el zaguán y desapareció nuevamente por la esquina del fondo a la izquierda. Había en esa acción algo a un tiempo deliberado y resuelto. Tenía la señora Foster el aire de quien se dispone a investigar un rumor o confirmar una sospecha. Y cuando regresó, pasados unos segundos, su rostro lucía un pequeño viso de satisfacción. Se detuvo en mitad del zaguán, como reflexionando qué hacer a continuación, y luego, súbitamente, dio media vuelta y se dirigió al estudio de su marido. Encima del escritorio encontró su libro de direcciones y tras un rato de rebuscar en él, levantó el auricular y marcó un número. «Oiga», dijo, «les llamo desde el número 9 de la calle 62 este». Sí, eso es». «¿Podrían enviarme un operario cuanto antes?» «Sí, parece haberse parado entre el segundo y el tercer piso. Al menos eso señala el indicador». «¿Enseguida?» «Oh, es usted muy amable. Es que verá, no tengo las piernas como para subir tantas escaleras. Muchísimas gracias. Que usted lo pase bien». Y después de colgar, se sentó ante el escritorio de su marido, a esperar paciente la llegada del hombre que en breve acudiría a reparar el ascensor. Amigos de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí el segundo relato, pero no os vayáis todavía porque aún nos queda un tercero. Pero bueno, ¿qué os ha parecido esta pareja formada por el señor y la señora Foster? La verdad es que el escritor nos va dejando desde el principio unas pequeñas pinceladas de cómo es esta relación, ¿no? Una relación de muchos años ya, un matrimonio mayor donde el hombre parece que no trata demasiado bien a la mujer, no la trata bien y el escritor nos va dejando, como digo, pinceladas de ello. Porque os habéis enterado de lo que ha pasado al final, ¿no? Se ve, parece ser, que el señor Foster se quedó atrapado en el ascensor y la señora Foster se dio cuenta, pero se fue de viaje y cuando volvió, pues se encontró con el percal, un percal por otro lado que ella misma forzó y de alguna manera consiguió. Bueno, pues nada, vamos a ver este tercer relato, ¿qué os parece? Un relato titulado La señora Bixby y el abrigo del coronel. Sigamos. La señora Bixby y el abrigo del coronel. América es la tierra de la oportunidad para las mujeres, quienes, poseedoras ya de alrededor del 85% de la riqueza del país, en breve se habrán hecho con su totalidad. El divorcio se ha convertido en una operación lucrativa, de sencillo arreglo y fácil olvido, que las hembras ambiciosas pueden repetir cuantas veces gusten negociando beneficios que alcanzan cifras astronómicas. La muerte del marido también aporta recompensas satisfactorias, y algunas señoras prefieren confiar en ese expediente. Saben que la espera no será demasiado larga, pues el exceso de trabajo, junto con la hipertensión, no tardarán en llevarse al pobre diablo llamado a expirar ante su escritorio con un frasco de bencedrinas en una mano y una caja de tranquilizantes en la otra. Sucesivas generaciones de juveniles americanos no se desaniman lo más mínimo ante ese espantoso panorama de divorcio y defunción. Cuanto más aumenta el índice de divorcios, mayor se hace su ahínco. Los jóvenes se casan como ratones apenas entran en la pubertad, y una buena proporción de ellos tiene en nómina un mínimo de 2 exesposas antes de cumplir los 36. Mantener a esas señoras conforme al tren de vida a que están acostumbradas les exige trabajar como esclavos, que es ni más ni menos lo que son. Hasta que, por último, según van alcanzando precozmente la edad madura, un sentimiento de desencanto y de temor empieza a infiltrárseles despacioso en el corazón, y así les da por reunirse, a última hora del día,
en pequeñas y prietas tertulias, en clubs y bares, para despachar sus whiskies y tragar sus píldoras, y tratar de animarse unos a otros a base de anécdotas. El tema fundamental de esas historias jamás varía. En ellas intervienen siempre tres personajes principales: el marido, la mujer y un canalla. El marido es un buen hombre, honrado y trabajador. La esposa es taimada, falsa y lasciva, e invariablemente tiene algún enredo con el canalla, cosa que el hombre es demasiado bueno para sospechar tan siquiera. Negras pintan las cosas para el marido. ¿Llegará el infeliz a enterarse alguna vez? ¿Está condenado a ser cornudo el resto de su vida? Sí, tal es su sino. Pero espera, de pronto, merced a una brillante maniobra, se desquita por entero de los agravios de su depravada esposa, que queda anonadada, estupefacta, humillada, hundida. El auditorio masculino congregado ante la barra sonríe mansamente para sus adentros y se consuela un poco con la fantasía. Aunque circulan muchas historias de este tipo, anhelosas invenciones de un mundo de sueños, obra de la desventura masculina, la mayoría de ellas son demasiado fatuas para ser repetidas y también demasiado picantes para confiarlas al papel. Existe una, sin embargo, que parece superior a las demás, en particular por el mérito de ser auténtica. De extraordinaria popularidad entre maridos defraudados 2 o 3 veces y en busca de solaz, es posible que, de contarse usted entre aquellos y no haberla oído previamente, encuentre gusto en su desenlace. La historia se llama La señora Bixby y el abrigo del coronel, y su argumento es más o menos el siguiente. El señor y la señora Bixby vivían en un apartamento más bien pequeño, en un lugar cualquiera de la parte céntrica de Nueva York. El señor Bixby era dentista y tenía unos ingresos normales. La señora Bixby era una mujerona vigorosa y a la que le gustaba la bebida. Una vez por mes y siempre en viernes y por la tarde, la señora Bixby tomaba en Pennsylvania Station el tren de Baltimore para visitar a su anciana tía. Pasaba con ella la noche y al día siguiente regresaba a Nueva York a tiempo de prepararle la cena a su marido. El señor Bixby aceptaba con benevolencia ese arreglo, sabiendo que la tía Maud vivía en Baltimore y que su esposa le tenía un gran cariño a la anciana. A buen seguro no hubiera sido razonable negarles a ambas el placer de un encuentro mensual. Siempre y cuando, objetó en un principio, no esperes nunca que te acompañe. Pues claro que no, cariño, contestó la señora Bixby. Después de todo, es mi tía, no la tuya. Hasta ahí todo bien. La verdad, sin embargo, es que la anciana tía era para la señora Bixby poco más que una coartada conveniente. El sucio perro, encarnado por un caballero conocido como el coronel, acechaba artero en último término, y nuestra heroína pasaba con ese granuja la mayor parte de sus estancias en Baltimore. El coronel, que era riquísimo, vivía en una casa preciosa en las afueras de la ciudad, sin esposa ni familia que le estorbase, solo con unos pocos sirvientes, leales y discretos, y en ausencia de la señora Bixby, se consolaba cabalgando en sus caballos y practicando la caza del zorro. Ese placentero trato de la señora Bixby con el coronel se prolongaba año tras año y sin el menor tropiezo. Se veían con tan poca frecuencia, 12 veces por año, si se detiene uno a pensarlo, no es gran cosa, que corrían poco o ningún riesgo de cansarse uno del otro. Al contrario, la larga espera que separaba los encuentros no hacía sino acrecentar la devoción de sus corazones y trocar cada nueva cita en apasionante entrevista. ¡Tal hijo! Grito del cazador cuando avista a la zorra. Exclamaba el coronel cuántas veces iba a buscarla a la estación en el cochazo. «Cariño, ya casi había olvidado lo arrebatadora que resultas. Aterricemos». Pasaron 8 años. Con las navidades ya en puertas, la señora Bixby esperaba en la estación de Baltimore el tren que había de devolverla a Nueva York. La visita que acababa de concluir había resultado más agradable de lo habitual y se encontraba de buen humor.
Claro está que últimamente la compañía del coronel no dejaba de operar ese efecto en ella. Tenía aquel la virtud de hacer que se sintiera una mujer de todo punto notable, una persona de virtudes sutiles y exóticas y fascinante sobremanera. Y cuán diferente resultaba aquello del marido dentista que la esperaba en casa, incapaz en todo momento de crearle otra sensación que la de ser una especie de eterna paciente, un ser que moraba en la sala de espera, silencioso entre las revistas y en los últimos tiempos apenas llamado, cuando lo era, a sufrir las melindrosas atenciones de aquellas manos limpias y rosadas. «El coronel me ha encargado que le entregase esto», dijo una voz a su lado. La señora Bixby se volvió y vio a Wilkins, el palafrenero del coronel, un enano marchito y de piel gris, aplicado a echarle en los brazos una caja de cartón, no muy alta pero sí grande. «¡Válgame Dios!», exclamó ella toda agitación. «¡Cielo santo! ¡Qué enormidad de caja! ¿Qué es esto, Wilkins? ¿No le dio ningún recado? ¿No le encargó decirme nada?» «Nada», respondió el caballerizo antes de alejarse. Así que estuvo en el tren, la señora Bixby se llevó la caja a la intimidad del tocador de señoras y corrió el pestillo. «Un regalo navideño del coronel. ¡Qué excitante!», se puso a deshacer el lazo. «Seguro que es un vestido», dijo en voz alta, «o incluso dos, o un montón de preciosas prendas interiores. No miraré, trataré de adivinar al tacto de qué se trata, y también el color, y qué aspecto tiene, y cuánto ha costado». Después de cerrar prietamente los ojos y levantar poco a poco la tapa, deslizó la mano al interior de la caja. Encima había papel de seda. Sintió su tacto y su crujido. También había un sobre o una especie de tarjetón que pasó por alto para profundizar bajo el papel de seda los dedos en delicada exploración como zarcillos. «¡Dios mío!», exclamó de pronto. «¡No puede ser verdad!». Abrió del todo los ojos y se quedó mirando de hito en hito el abrigo. Luego, las manos como zarpas lo sacó de la caja. La espesa piel rozó con una maravillosa sonoridad el papel de seda al desplegarse, y cuando lo tuvo extendido ante sí en toda su longitud, su belleza la dejó sin resuello. Jamás había visto bisón como aquel, porque era bisón, ¿no? Sí, claro que lo era. Y qué soberbio color. Era de un negro casi puro. A primera vista le pareció negro, pero luego, al acercarlo más a la ventanilla, advirtió que también tenía un punto de azul, un azul intenso y vivo como el del cobalto. Examinó rápida la etiqueta. Decía tan solo «Bisón salvaje de labrador». Nada más, ninguna indicación sobre dónde había sido comprado ni nada. Pero esto, se dijo para sus adentros, era sin duda obra del coronel. El muy zorro se cuidaba muy, pero que muy bien, de borrar toda pista. Mejor así. Pero, ¿qué demonios podía haber costado aquello? Apenas se atrevía a pensarlo. ¿4? ¿5? $6,000? Posiblemente más. No conseguía apartar los ojos del abrigo y al mismo tiempo ardía en deseos de probárselo. Se quitó presurosa el que llevaba, rojo, corriente. Sin poder evitarlo, jadeaba un poco ahora y tenía muy abiertos los ojos. Pero es que, bendito sea Dios, el tacto de aquella piel y las mangas, anchas, enormes, con sus espesos puños vueltos. ¿Quién le había dicho que en los brazos empleaban siempre pieles de bisones hembras y para el resto no? ¿Quién se lo había dicho? Probablemente Joan Rutfield, aunque no acertaba a imaginar cómo podía la pobre Joan saber de bisones nada menos. El maravilloso abrigo negro parecía adaptársele por sí mismo al cuerpo como una segunda piel. «Chiquilla, qué sensación indescriptible», se miró en el espejo. Era fantástico. Toda su personalidad había cambiado de golpe y por completo. Se la veía deslumbrante, esplendorosa, rica, brillante, voluptuosa. Todo ello a un tiempo. Y la sensación de poder que le confería. Vestida con aquel abrigo, podría entrar donde quisiera y la gente se le alborotaría alrededor como conejos.
No tenía palabras, simplemente para tanta maravilla. La señora Bixby tomó el sobre que continuaba en la caja, lo abrió y extrajo la carta del coronel. Como una vez te oí decir que te gustaba el bisón, te he comprado este. Me aseguran que es de calidad. Te ruego que lo aceptes, junto con mis mejores y más sinceros votos, como regalo de despedida. Por razones personales no podré volverte a ver. Adiós y buena suerte. Vaya, ¿te imaginas? Así, de sopetón y justo cuando se sentía tan dichosa. Se acabó el coronel. ¡Qué terrible golpe! Lo echaría en falta de mala manera. La señora Bixby se puso a acariciar despacio la maravillosa piel del abrigo. Pero no hay mal que por bien no venga. Con una sonrisa dobló el papel, dispuesta a rasgarlo y arrojarlo por la ventanilla. Pero ahí descubrió que había algo escrito en el reverso. Postdata. Bastará con que digas que es un regalo de Navidad de esa tía tuya, tan amable y generosa. Los labios de la señora Bixby, en ese instante dilatados en amplia y suave sonrisa, se plegaron de golpe, como si fueran de goma. «¡Pero ese está loco!», exclamó. «La tía Maud no tiene dinero para esto. De ninguna forma podría hacerme un regalo así». «Pero, si no era regalo de la tía Maud, ¿quién podía habérselo regalado?». ¡Oh, Dios! Con toda la excitación de encontrarse el abrigo y probárselo, había pasado enteramente por alto ese detalle vital. Dentro de un par de horas estaría en Nueva York y 10 minutos más tarde en casa, donde la estaría esperando su marido para saludarla, e incluso un hombre como Cyril, inmenso en un mundo flemoso y oscuro, de canales radiculares, bicúspides y caries, no podría menos de hacer ciertas preguntas si su esposa se le presentaba de pronto, de regreso de un viaje de fin de semana, vestida así, con un abrigo de bisón de $6,000. «¿Sabes qué pienso?», se dijo. «Pienso que ese condenado coronel ha hecho esto aposta, para torturarme». Él sabía perfectamente que la tía Maud no tiene bastante dinero para comprarme esto, y que yo no podría conservarlo. Pero la idea de desprenderse ahora de la prenda era más de lo que la señora Bixby podía sufrir. «Necesito tener este abrigo», exclamó en voz alta. «Necesito tenerlo, lo necesito». «Está bien, cariño, tendrás el abrigo, pero no pierdas la cabeza. Quédate quieta, conserva la calma y ponte a pensar. Tú eres una chica espabilada, ¿verdad? No es la primera vez que le engañas. Ya sabes que el pobre nunca vio mucho más allá de la punta de su sonda de dentista. De manera que quédate totalmente quieta y piensa. Tienes tiempo de sobra». 2 horas y media más tarde, la señora Bixby se apeaba del tren en Pennsylvania Station y se encaminaba a paso rápido hacia la salida. Vestía otra vez su viejo abrigo rojo y en los brazos llevaba la caja de cartón. Le hizo señas a un taxi. «Dígame», interpeló al conductor, «¿conoce usted por aquí cerca alguna casa de empeños que siga abierta?». El hombre, sentado al volante, alzó las cejas y la miró con aire divertido. «Muchas en la Sexta Avenida», contestó. «Pues pare en la primera que vea, ¿quiere?». Y entró en el taxi, y éste arrancó. Al poco, el coche se detenía ante una tienda sobre cuya puerta pendían 3 bolas de latón. «Espéreme, tenga la bondad», dijo la señora Bixby al taxista antes de apearse y entrar en el comercio. Encima del mostrador, un gato enorme comía cabezas de pescado acuclillado ante un platillo blanco. El animal volvió hacia la señora Bixby sus brillantes ojos amarillos y luego apartó la mirada y continuó comiendo. Ella se quedó junto al mostrador lo más lejos posible del gato y a la espera de que acudiesen a atenderla se dedicó a mirar los relojes, las hebillas para zapatos, los broches de esmalte, los viejos prismáticos, las gafas rotas, las dentaduras postizas. ¿Cómo podía empeñar la gente la dentadura?, se preguntó. «Sí», dijo el propietario, surgido de un lugar oscuro de la trastienda. «Oh, buenas noches», repuso la señora Bixby. Y mientras ella comenzaba a deshacer el cordelillo que aseguraba la caja,
El hombre se acercó al gato y se puso a acariciarle el lomo sin que el animal dejase de comer las cabezas. «Por más bobo que le parezca», dijo la señora Bixby, «no se me ha ocurrido mejor cosa que perder el billetero. Y siendo sábado, con los bancos cerrados hasta el lunes, es preciso que consiga un poco de dinero para el fin de semana. Es un abrigo de mucho precio, pero no pretendo gran cosa, solo lo suficiente para arreglarme hasta el lunes, que vendré a desempeñarlo». El hombre esperó sin decir nada, pero cuando ella sacó el bisón y dejó que la espesa y magnífica piel cayese sobre el mostrador, alzó las cejas, dejó el gato y se acercó a mirarlo. Levantándolo del mostrador, lo sostuvo ante sí. «Si llevara encima un reloj o un anillo», continuó la señora Bixby, «sería eso lo que le dejaría. Pero se da el caso de que no tengo a mano más que este abrigo». Y para demostrárselo, se paró y le enseñó los dedos. «Parece nuevo», dijo el hombre según acariciaba la suave piel. «Oh, sí, sí que lo es. Pero como le digo, solo quiero que me preste lo que necesito hasta el lunes. ¿Qué le parecen $50? Le prestaré $50. Vale 100 veces más, pero sé que usted lo cuidará bien hasta que vuelva». El hombre se acercó a un cajón, sacó una papeleta y la puso sobre el mostrador. Parecía una de esas etiquetas que se atan a las asas de las maletas. Igual tamaño y formato y la misma cartulina. Solo que ésta aparecía perforada por el medio, a fin de poderla partir en dos mitades idénticas. «¿Nombre? Déjelo en blanco, y la dirección también». Vio que el hombre se detenía con la punta de la pluma revoloteando sobre la línea punteada, expectante. «No es preciso anotar nombre y señas, ¿verdad?». El hombre se encogió de hombros y sacudió la cabeza. La punta de la pluma se desplazó al siguiente renglón. «Lo prefiero así, ¿sabe?», insistió la señora Bixby. «Cosas mías». «En tal caso, será mejor que no pierda la papeleta». «No lo haré». «¿Se da cuenta de que cualquiera que se haga con ella puede retirar la prenda?». Sí, ya lo sé». «¿Exhibiendo sin más el número?». Sí, lo sé». «¿Qué especificación le ponemos?». «Tampoco la ponga, por favor. No es necesario. Señale solo lo que tomo en préstamo». De nuevo titubeó la pluma, su punta en danza sobre la línea de puntos que seguía la palabra artículo. «Creo que habría de poner descripción. Siempre es útil si quiere uno vender la papeleta. Quién sabe, podría interesarle su venta en un momento dado». «No quiero venderla». «Podría verse en esa necesidad. Le ocurre a muchísima gente». «Mire», dijo la señora Bixby, «no estoy en apuros económicos, si es eso lo que quiere decir. He perdido el bolso, eso es todo. ¿No lo entiende?». «Pues nada, como usted quiera», dijo el hombre. «Es su abrigo». Un pensamiento turbador asaltó a la señora Bixby en ese instante. «Una cosa», dijo, «¿no llevando descripción la papeleta? ¿Quién me asegura a mí que me darán el abrigo y no otra cosa cuando vuelva? Lo registramos en los libros. Pero yo solo me quedo con un número, o sea que, de hecho, usted podría entregarme lo que quisiera, cualquier pingo, ¿verdad?». «¿Le pongo descripción o no se la pongo?», preguntó el hombre. «No, confío en usted». En ambas partes de la papeleta y junto a la palabra valor, el prestamista escribió $50, hecho lo cual la partió en dos por la línea perforada, empujó sobre el mostrador la parte inferior, se sacó del bolsillo interior de la chaqueta una cartera, extrajo 5 billetes de a $10 y dijo: «El interés es del 3% mensual». «Sí, muy bien, y gracias. Me lo cuidará, ¿verdad?». El hombre asintió con la cabeza, pero nada dijo. «¿Quiere que se lo vuelva a guardar en la caja?». «No», respondió. La señora Bixby dio media vuelta y salió a la calle, donde la esperaba el taxi. 10 minutos más tarde estaba en casa. «¿Me has echado de menos, cariño?», le preguntó a su esposo al inclinarse para besarle. Cyril Bixby dejó el periódico de la noche y consultó su reloj de pulsera. «Son las 6:12 minutos y medio», dijo. «Llegas un poco tarde, ¿no?». «Ya lo sé, son esos trenes espantosos. La tía Maud te envía su cariño, como siempre. Me muero por un trago, ¿tú no?». El marido dobló el diario, que convertido en un esmerado rectángulo colocó en el brazo del sillón.
Seguidamente se puso en pie y se dirigió hacia el aparador. Su esposa, plantada entretanto en medio de la habitación, le miraba atenta mientras se quitaba los guantes, preguntándose cuánto habría de esperar. El señor Bixby, de espaldas a ella, echaba ginebra en un medidor, la cabeza inclinada sobre el vaso cuyo interior escudriñaba como si fuese la boca de un paciente. Era divertido lo pequeño que se le antojaba siempre, después de haber estado con el coronel, quien, enorme e hirsuto, de cerca exhalaba un tenue olor a rábanos picantes. Su marido, en cambio, era de corta estatura, huesudo, pulcro y en verdad no olía a nada, excepto a las pastillas de menta que chupaba a fin de que su aliento resultase grato a los pacientes. «Mira lo que he comprado para medir el vermut», dijo al tiempo que alzaba una probeta. «Con esto puedo afinar al miligramo». «Cariño, qué ingenioso». «Es preciso que intente hacerle cambiar de forma de vestir», se dijo la señora Bixby. «Esos trajes son de una ridiculez indecible. En un tiempo, aquellas levitas suyas, de largas solapas y con 6 botones en la delantera, le habían parecido soberbias, pero ahora le resultaban sencillamente absurdas. Lo mismo cabía decir de los pantalones, de perneras estranguladas. Para llevar ropa como aquella había que tener una cara especial, que Cyril no tenía. La suya era larga, angulosa, de nariz afilada y mandíbula un punto saliente. Puesta encima de uno de aquellos trajes anticuados y ceñidos, parecía una caricatura de Sam Weller, aunque él debía de pensar que parecía Beau Brummel. Lo cierto era que en el consultorio recibía a sus pacientes femeninos con la bata blanca desabrochada, de modo que pudieran entrever las galas que llevaba debajo, ello, a todas luces, en un rebuscado intento de dar cierta impresión de granuja. Pero la señora Bixby estaba al cabo del asunto. Sabía que el plumaje era una baladronada, no significaba nada. A ella le hacía pensar en un pavo real que, ya caduco, se contonea medio desplumado en mitad del césped. O en una de esas flores bobas que se autofertilizan, como la diente de león, que no necesita ser fertilizada para implantar su semilla, con lo cual todos sus deslumbradores pétalos amarillos no son sino una pérdida de tiempo, un alarde, un disfraz. ¿Qué nombre le daban los biólogos? Subsexual. La diente de león es subsexual. Como, por lo demás, las larvas estivales de la pulga de agua. Todo esto suena un poco a Lewis Carroll, pensó. Pulgas de agua, dientes de león y dentistas. «Gracias, cielo», dijo al coger el martini y acomodarse en el sofá, el bolso en el regazo. «¿Y tú? ¿Qué hiciste anoche?» «Me quedé en el consultorio terminando unos puentes y también puse las cuentas al día». «¿En serio, Cyril? Creo que ya va siendo hora de que delegues en otros el trabajo pesado. Tú eres demasiado importante para cuidar de esas cosas. ¿Por qué no confías los puentes al mecánico?» «Prefiero hacerlos personalmente. Me enorgullezco mucho de mis puentes». «Lo sé, cariño, y también que son una auténtica maravilla, los mejores puentes del mundo. Pero es que no quiero que te agotes. ¿Y las cuentas? ¿Por qué no las despacha esa mujer? La Pulteney, ¿no forma eso parte de su trabajo?» «Sí, las hace ella, pero los precios tengo que ponerlos yo. Ella no sabe quién es rico y quién no lo es». «Este martini está perfecto», observó la señora Bixby al depositar el vaso en la mesita auxiliar. «Perfecto, de veras». Y abriendo el bolso, sacó un pañuelo como para sonarse. «Oh, mira», dijo al ver la papeleta, «he olvidado enseñarte lo que encontré en el asiento del taxi que me trajo. Como lleva un número y pensando que pudiera ser un billete de lotería o algo así, me lo guardé». Y tendió la pequeña cartulina a su marido, quien, cogiéndola entre los dedos, empezó a examinarla con minucia y desde todos los ángulos, como si fuese un diente sospechoso. «¿Sabes qué es esto?», dijo pausado. «No, cariño, no lo sé. Una papeleta de empeño». «¿Una qué?» «Un recibo de un prestamista. Aquí están las señas. Una tienda de la Sexta Avenida». «¡Oh, cielo! ¡Qué desencanto! Y yo que creí que a lo mejor era un boleto de la lotería». «¿Desencanto? ¿Por qué?», repuso Cyril Bixby. «La verdad es que podría resultar bastante divertido.
¿En qué sentido, cariño? El señor Bixby se puso a explicarle con detalle el funcionamiento de las casas de empeño, haciendo hincapié en el hecho de que quienquiera que ostentase una papeleta tenía derecho a reclamar lo empeñado. Después de aguardar pacientemente a que concluyera la conferencia, la señora Bixby le preguntó: ¿Y tú crees que vale la pena reclamarlo? Creo que vale la pena averiguar de qué se trata. ¿Ves esta anotación de $50? ¿Sabes qué significa? No, mi vida, ¿qué significa? Significa que el artículo en cuestión es casi con total seguridad un objeto de valor. ¿Quieres decir que valdrá los $50? Es más probable que valga 500. ¡500! ¿Es que no lo entiendes? Un prestamista nunca da más allá de la 10ª parte del valor real. ¡Válgame Dios! No tenía ni idea. Hay muchas cosas de las que tú no tienes ni idea, cariño. Escúchame bien. Visto que no se indica ni el nombre ni las señas del propietario... Pero por fuerza tiene que haber algo que diga a quién pertenece. Nada en absoluto. Es un procedimiento normal. Mucha gente no quiere que se sepa que han acudido a un prestamista. Les da vergüenza. Entonces, ¿crees que podemos quedarnos la papeleta? Claro que sí. Ahora es nuestra. Querrás decir mía, replicó la señora Bixby con firmeza. Fui yo quien la encontró. ¿Qué más da eso, chiquilla? Lo importante es que esto nos faculta para desempeñarlo cuando queramos, por solo $50. ¿Qué me dices? ¡Oh, qué divertido!, exclamó ella. Me parece tremendamente emocionante, sobre todo no sabiendo de qué se puede tratar. Y podría ser cualquier cosa, ¿verdad, Cyril? Lo más impensable. Desde luego, aunque será, casi sin duda, o bien un anillo o bien un reloj. Pero, ¿no sería maravilloso si se tratase de un auténtico tesoro? Quiero decir, una verdadera antigüedad, como un portentoso jarrón antiguo o una estatua romana. Imposible saber de qué se trata, cariño. No nos queda más remedio que esperar y enterarnos. Me parece de todo punto fascinante. Dame la papeleta, que el lunes iré corriendo a primera hora a averiguar. Será mejor, creo, que lo haga yo. ¡Oh, no!, exclamó ella. Déjame a mí. No lo veo oportuno. Lo recogeré yo, camino del trabajo. Pero la papeleta es mía. Déjame a mí, Cyril, por favor. ¿Por qué acaparar tú la diversión? No conoces a esos prestamistas, pequeña. Te expones a que te estafen. No me dejaré estafar, de veras que no. Dámela, por favor. Además, hay que disponer de $50, agregó sonriente. Para que te lo entreguen hay que darles $50 en metálico. Creo que los tengo. Si no te importa, preferiría que esto no lo trataras tú. Pero Cyril, la papeleta la encontré yo. Es mía. Lo que avale, sea lo que fuere, me pertenece. ¿No es así? Claro que te pertenece, cariño. No hace falta que te sulfures de esa forma. Si no me sulfuro, es simplemente la agitación. Supongo que no se te ha ocurrido que podría tratarse de algo por completo masculino. Un reloj de bolsillo, por ejemplo, o una botonadura. Las casas de empeño no las visitan solo mujeres, ¿sabes? En tal caso, será mi regalo de Navidad, dijo la señora Bixby magnánima. Me encantará, pero si resulta un artículo femenino, lo quiero para mí. ¿Estamos de acuerdo? Me parece justo. ¿Por qué no me acompañas cuando pase a recogerlo? La señora Bixby estuvo a punto de avenirse a eso, pero se contuvo a tiempo. No tenía el menor deseo de que el prestamista la saludase delante de su marido como a una antigua parroquiana. No, respondió pausada, no creo que lo haga. Es que, verás, la cosa resulta aún más emocionante si me quedo a esperar. Oh, confío que no será algo que no nos interese a ninguno de los dos. Que también es posible, replicó él. Si me parece que no vale los $50, no lo retiro. Pero tú me dijiste que valdría 500. Y estoy seguro de ello, no te preocupes. Oh, Cyril, me muero de impaciencia. ¿No es apasionante? Es divertido, repuso él conforme deslizaba la papeleta en el bolsillo de su chaleco. De eso no hay duda. Llegó por fin la mañana del lunes, y concluido el desayuno, la señora Bixby acompañó a su marido a la puerta y le ayudó a ponerse el abrigo. «No trabajes demasiado, cielo», le dijo. «No, descuida». «¿De vuelta a las 6? Eso espero».
¿Tendrás tiempo de ir donde ese prestamista?, indagó ella. Dios mío, lo había olvidado por completo. Tomaré un taxi e iré ahora. Me coge de camino. No habrás perdido la papeleta, ¿verdad? Espero que no, dijo el esposo al tiempo que se palpaba el bolsillo del chaleco. No, aquí está. ¿Y llevas dinero suficiente? Más o menos. Cariño, dijo ella según se le acercaba para enderezarle la corbata que estaba perfectamente derecha. Si por casualidad fuese algo bonito, algo que en tu opinión pudiera gustarme, ¿me telefonearás así que llegues al consultorio? Si insistes. ¿Sabes? No dejo de confiar en que sea algo para ti, Cyril. Lo preferiría, con mucho, a que la afortunada fuera yo. Eres muy generosa, cariño. Y ahora debo apresurarme. Cosa de 1 hora más tarde, cuando sonó el teléfono, la señora Bixby cruzó con tal precipitación la sala que antes de concluir el primer timbrazo ya había descolgado el auricular. «¡Lo tengo!», exclamó su marido. «¿De veras? Oh, Cyril, ¿qué es? ¿Algo bueno?» «¿Bueno?», gritó él. «¡Es fantástico! Espera a vértelo delante. Te vas a desmayar». «Cariño, ¿de qué se trata? Dímelo ya». «Desde luego, eres una chica con suerte». «O sea, ¿que es para mí?» «Por supuesto que lo es, aunque ni que me aspen comprenderé cómo demonios pudieron empeñar eso por $50. Alguien que está mal de la cabeza». «Cyril, basta, me tienes sobre ascuas, no lo soporto». «Cuando lo veas, enloquecerás». «¿Qué es?» «Intenta adivinarlo». La señora Bixby hizo una pausa. «Cuidado», dijo para sí, «mucho cuidado ahora». «¿Un collar?», tanteó. «Frío». «Un anillo de brillantes». «Ni siquiera templado. Te daré una pista. Es algo que te puedes poner». «¿Algo que me puedo poner? ¿Algo como un sombrero, quieres decir?» «No, no es un sombrero», respondió él riendo. «Por amor del cielo, Cyril, ¿por qué no me lo dices?» «Porque quiero que sea una sorpresa. Te lo llevaré esta noche cuando regrese». «Ni hablar de eso. Ahora mismo salgo hacia ahí a buscarlo». «Preferiría que no lo hicieras». «No seas tonto, tesoro. ¿Por qué no puedo ir?» «Porque estoy demasiado ocupado. Echarás a rodar todo mi programa de la mañana. Ya llevo media hora de retraso». «Entonces pasaré a la hora del almuerzo. ¿De acuerdo?» «No voy a almorzar». «Oh, está bien. Pásate a la 1:30 mientras tomo un emparedado. Adiós». A la 1:30 en punto, la señora Bixby llegaba al lugar de trabajo del señor Bixby y llamaba al timbre. Le abrió su propio esposo, vestido con su blanca bata de dentista. «Oh, Cyril, estoy tan excitada». «Y no es para menos. ¿Sabes que eres una chica con suerte?». Y la condujo pasillo adelante hacia el gabinete. «Vaya usted a almorzar, señorita Pulteney», dijo a su ayudante, ocupada en colocar instrumental en el esterilizador. «Puede terminar eso cuando regrese». Y tras esperar que la joven se hubiera retirado, cruzó hacia el armario donde solía guardar la ropa, se detuvo frente a él, lo señaló con un dedo y dijo: «Está ahí, y ahora cierra los ojos». La señora Bixby obedeció, hizo una profunda inspiración, la contuvo y en el silencio que siguió a eso oyó el ruido de la puerta que su marido abría y luego el suave susurro que produjo al extraer una prenda que rozó con las demás cosas allí colgadas. «¿Listo? Ya puedes mirar». «No me atrevo», dijo ella riendo. «Vamos, un atisbo». Remisa comenzó a reír entre dientes, alzó un párpado, pero solo una fracción de centímetro, justo lo suficiente para captar la borrosa imagen del hombre de la bata blanca que en pie en el mismo lugar sostenía algo en alto. «¡Bisón!», exclamó su marido. «¡Auténtico bisón!». Al conjuro de la mágica palabra abrió de golpe los ojos, al tiempo que se abalanzaba en aquella dirección para estrechar el abrigo entre los brazos. Pero no había abrigo ninguno. Había solo un pequeño ridículo cuello de piel colgado, balanceándose en la mano de su marido. «¡Regálate la mirada!», añadió él, agitándole aquello delante de la cara. La señora Bixby se llevó una mano a la boca y comenzó a retroceder. «Voy a ponerme a gritar», dijo para sí. «Sé que voy a ponerme a gritar». «¿Qué te ocurre, cariño? ¿Acaso no te gusta?».
Dejó de agitar la piel y se quedó mirando de hito en hito a su esposa, a la espera de que dijese algo. «Pues claro», balbuceó ella, me parece preciosa de verdad. ¿A que te ha dejado sin respiración por un momento?» «Sí, así es». «Magnífica calidad», comentó él, «y muy bonito color. ¿Sabes qué pienso, cariño? Que si la hubieras de comprar en una tienda, una pieza como esta te costaría $200 o $300, como mínimo». «No lo dudo». Lo que tenía delante eran las pieles, sarnosas se hubiera dicho, de 2 bisones con cabeza y todo, con cuentas de vidrio en el lugar de los ojos y garras pequeñitas y colgantes. Uno tenía en la boca el trasero del otro, que se lo mordía. «Anda», continuó él, «pruébatelo». Y adelantándose, le puso aquello formando ropaje alrededor del cuello y retrocedió un paso para admirar el efecto. «Es perfecto, te sienta de maravilla. No todas las mujeres tienen pieles de bisón, cariño». «Desde luego». «Mejor que no te lo pongas para ir a comprar o van a pensar que somos millonarios y empezarán a cobrarnos el doble en todo». «Intentaré tenerlo presente, Cyril». «Lo siento, pero no cuentes con ninguna otra cosa para Navidad. Ya supondrás que $50 es más de lo que tenía pensado gastar». Dándole la espalda, se dirigió a la pila y se puso a lavarse las manos. «Y ahora andando, cariño, a hacer un buen almuerzo. Me hubiera gustado acompañarte, pero tengo en la salita al viejo Gorman esperando. Se le ha roto un gancho de la dentadura». La señora Bixby se encaminó hacia la puerta. «Mataré a ese prestamista», decía para sus adentros. «Saliendo de aquí, me voy derecho a la tienda, le echaré esa porquería de cuello en mitad de la cara y como se niegue a devolverme el abrigo, le mato». «¿Te he dicho que regresaría tarde esta noche?», le preguntó Cyril Bixby, que seguía lavándose las manos. «No. Según pintan las cosas en este momento, no será antes de las 8:30, e incluso las 9. Sí, está bien, adiós». La señora Bixby salió dando un portazo. En ese preciso momento, la señorita Pulteney, la secretaria ayudante, pasó como flotando a su lado, corredor adelante, apresurada por el almuerzo. «Un día soberbio, ¿verdad?», comentó con una sonrisa deslumbradora la joven al darle alcance. Caminaba con cadencia, envuelta en un suave hálito de perfume, y parecía, ni más ni menos, una reina. Una reina vestida con el precioso abrigo de bisón negro que el coronel había regalado a la señora Bixby. Bueno, y hasta aquí, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, esta primera entrega de la nueva colección Cuentos Inesperados. ¿Han sido lo suficientemente inesperados los finales de estos relatos para vosotros? ¿Qué me tenéis que decir? Decidme qué relato os ha gustado más, con cuál os habéis reído más. Al final hay que tomárselos con humor, ¿no? Evidentemente son relatos para entretenernos y para pasar un rato agradable escuchando buena literatura, porque realmente están escritos con una pluma deliciosa, ni más ni menos que por el escritor Roald Dahl. Me encanta ese escritor. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí hasta el final. Espero también que este último relato, La señora Bixby y el abrigo del coronel, os haya parecido interesante al final, y es que donde las dan, las toman, ¿no? Bueno, gracias en definitiva por todo, un besazo súper fuerte y un abrazo de luz para toda esa gente que me sigue y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias, gracias, gracias.